¿Quién es el evangelista San Marcos? En nuestras Biblias primero aparece San Mateo y luego San Marcos. Esto quiere decir que el más antiguo es San Mateo y el siguiente es San Marcos. No lo sabemos con exactitud. Muchos piensan que el Evangelio de San Marcos es el primero. Lo que sí sabemos es que la Biblia nos arroja una serie de datos de este evangelista. Podemos afirmar claramente que no es del grupo de los 12, no está en ninguna de sus listas. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12, se dice que Pedro, que estaba en la cárcel, al salir, va hacia el lugar donde la comunidad está reunida en oración. Y que este lugar es la casa de María, es en Jerusalén. Y para tratar de darnos alguna indicación más de María, de esta María, se nos dice que era la madre de Juan Marcos. De forma que, como ven, se encuentra en el corazón de la comunidad primitiva, Juan Marcos. ¿Qué vínculo se establece entre él y los testigos oculares para poder contar los hechos de la vida de Cristo? Porque sabemos que es fundamental que el origen de la vida de Cristo sean los testigos oculares. Ya vemos uno. Vemos que Pedro va hacia esa casa, que era la de su madre, donde él se encontraba. Luego también vamos a ver que Pedro lo menciona en una de sus cartas, lo menciona como su hijo. Algunos piensan que tal vez lo haya bautizado a partir de esta mención que se realiza. Tú, que tenés la Biblia por allí, buscá Primera Pedro, capítulo 5, versículo 13. Primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 13. De manera que hasta acá vamos viendo los vínculos que se establecieron entre Marcos y Pedro. Se nos ha dicho que se llama Juan Marcos, algo que pasaba en la antigüedad mucho porque uno de los nombres remitía a la condición judía, como en el caso del Juan, mientras que el otro tenía que ver con los romanos o con los griegos, como es el caso del Marcos. De manera que Juan Marcos, algunos dicen que estuvo vinculado a el último momento de la vida del Señor, porque hay una narración en donde aparece un jovencito yendo detrás del Señor con una suerte de sábana. Pero de esto no hay ninguna cosa que se haya podido probar con certeza. Lo cierto es que Juan Marcos está vinculado a Pedro, que se lo va a encontrar mencionado en las cartas de San Pablo, en Roma, y que entonces toda la tradición es concorde en decir que el Evangelio de Marcos fue escrito en Roma, porque justamente cuando se menciona ese lugar donde se encuentran, se habla de un nombre simbólico de Roma, que es Babilonia, la ciudad de las 7 colinas, es decir, Roma. De forma que Marcos ha escrito las enseñanzas de Pedro. Él es el testigo de lo que Pedro cuenta sobre Jesús, de lo que Pedro da a conocer sobre Jesús. ¿Y hay algún otro vínculo que él tenga que nosotros podamos conocer por la Sagrada Escritura? Sí. Él era primo. Bernabé es un hombre muy importante en la comunidad primitiva, porque Bernabé será el que presente a San Pablo, a Saulo, a los apóstoles. Cuando él viene a hablar con los apóstoles a Jerusalén, los apóstoles atemorizados lo evaden. Y en cambio Bernabé, que ya era un hombre muy apreciado y con muchísima garantía de fidelidad en la comunidad, es el que genera la intermediación. Va a hablar con los apóstoles para que lo reciban. Bueno, Bernabé es pariente de Juan Marcos. Y de hecho, sabemos por la Escritura que es chipriota, que es de Chipre. ¿Y qué es lo que se nos cuenta? Que en el primer viaje misionero que Pablo hace, va con Juan Marcos y con Bernabé. Va con los dos. Y van a Chipre. De manera que ven, aparece también vinculado a San Pablo. De manera que es un hombre de la comunidad primitiva. Hay otros textos que también lo mencionan. Ya no irá en el segundo viaje misionero, y allí se revela que ha habido algún problema, porque Pablo dice que Juan Marcos se volvió
en ese primer viaje y que por lo tanto prefiere ir con Silas. Nada nuevo hay bajo el sol. Ya en aquella comunidad había algunas dificultades propias de la debilidad humana. Lo cierto es que Juan Marcos luego va a estar vinculado a Pedro y aparecerá también vinculado a Pablo en Roma. O sea, es un hombre de la comunidad primitiva. Es alguien que tiene muy cerca y muy a mano los testimonios sobre la vida de Jesús y fundamentalmente las enseñanzas que San Pedro realizó allí en Roma. Esto es lo que conserva también la tradición, lo que se desprende de la Escritura. Esto también es lo que conserva la tradición. Algunos lo consideran como el taquígrafo de San Pedro, sino que piensan que ese Evangelio de San Marcos habrá sido escrito entre el 50 y el 60. Esta es una fecha probable. Si es así, entonces este sería el primero de los Evangelios. Es el más breve de todos. Tiene 16 capítulos y como bien sabemos, algunos le llaman el Evangelio del catecúmeno. Es decir, el Evangelio breve que de alguna manera trata de centrarse en eso que tiene para decir sin explayarse demasiado. ¿Cuál sería el mensaje central del Evangelio según San Marcos? Él mismo lo va a decir en el capítulo primero, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que comienza diciendo en el capítulo primero de ese Evangelio. Déjenme buscar la cita para dárselo. Y en el capítulo 1, versículo 1, dice el texto: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Ven? Este es el centro de su mensaje. Jesucristo es el Hijo de Dios. Su Evangelio está escrito en Roma y por lo tanto se piensa que está más orientado hacia la comunidad cristiana que vive allí, pero más hacia los paganos que a los judíos. Lo cierto es que esto será el centro. En el Evangelio según San Marcos entonces tenemos este primer momento. En la mitad del Evangelio, en el capítulo 8, o sea, recuerden, 1.1, nos vamos ahora al capítulo 8, allí vendrá la pregunta de Jesús a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces encontraremos la confesión de fe de Pedro fantástica: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. De manera que ven, en la misma línea, ¿quién es Él? El Hijo de Dios. Capítulo 8. ¿Y qué pasa del capítulo 8 en adelante? Jesús ya no se vuelve tanto a hablar con la gente, con las multitudes, a dar discursos más de tipo público, sino que se vuelve sobre sus discípulos. ¿Por qué? Porque se avecina la pasión, se avecinan los momentos del escándalo, los momentos de dificultad. Entonces, como eso es lo que está allí en el horizonte, entonces Jesús empieza a enseñarles a ellos y comienza a introducirlos en el anuncio de la pasión. Ya estamos cerca de los 10 minutos, así que vamos a concluir. ¿Cómo concluye este Evangelio? Comienzo de todo, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. En la mitad, los discípulos dicen que Él es el Hijo de Dios. Y en el final, cuando está crucificado, en el capítulo 15, búscalo, versículo 39, en boca de un centurión, de un pagano. El centurión, apostado enfrente de él, Cristo está crucificado, viéndolo expirar de este modo, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. En el comienzo, el Hijo de Dios; en el medio, el Hijo de Dios; en el final, el Hijo de Dios. ¿Qué pasa a lo largo de todo esto? Se anuncia el Evangelio y luego se introduce a los discípulos en el camino que tiene esta fidelidad de Cristo de ser el Hijo de Dios y salvar a la humanidad siendo el Mesías. Que Dios te bendiga. Una pincelada para conocer un poquitito más a Juan Marcos. ¿Quién es este Juan Marcos que no estaba entre los 12, pero que ha escrito un evangelio de la vida de Cristo?